Estuvimos el día miércoles compartiendo un poquito de lo importante del proceso, de ser procesados, de ser transformados, de dejarnos transformar por Dios, de dejar que la presencia de Dios nos transforme, de dejar que la semejanza de Dios se forme en nosotros. Es básico para la vida cristiana el llegar a ese punto, ¿no? El permitirnos voluntariamente dejarnos transformar por Dios. Y hoy quiero hablarles un poquito de lo que es la fe, pero basado en lo que habíamos hablado, ¿no? El ser transformados por Dios nos lleva a un cambio de actitud, nos lleva a ir desarrollando algo llamado frutos del Espíritu, como es la paciencia. Y la paciencia, y dice que por la fe y la paciencia los antiguos heredaron las promesas. Nos lleva a heredar las cosas que Dios ha hablado de cada uno de nosotros. Yo no sé usted si sabía, pero Dios ya habló algo de usted. Dios tiene un deseo. La Biblia dice: mis deseos son de bien y no de mal, mis pensamientos son de bien y no de mal. Y está hablando de los pensamientos de Dios hacia nuestra vida. El problema es que para que eso se cumpla hay una parte nuestra que tiene que ceder. Si esa parte no cede, ese plan de Dios o ese propósito de Dios en nuestra vida puede estar anulado, impedido o directamente inactivo. Hay gente que ha alcanzado salvación pero no ha alcanzado el propósito. Han sido salvos porque la salvación viene por gracia, pero el propósito viene a través de la obediencia, de la sumisión, del ser sujeto, del aprender que es a la manera de Dios y no a la nuestra. Para entrar en el propósito se necesitan otras cosas, no solamente creer, sino que es someterse voluntariamente, actuar conforme a lo que Dios nos pide. Y si vemos Hebreos 11, habla y dice que habla de la fe. Si me pueden poner, no lo había pedido, pero el primer puntito, si lo pueden poner, ya creo que es muy conocido para todos nosotros, pero si lo podemos ver, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros estamos, desde que recibimos a Cristo, es como que en nuestra vida estamos esperando algo, estamos esperando también las promesas de Dios para nuestra vida, ¿sí o no? ¿Le pasó a usted o no? Y tenemos una certeza de que vamos a llegar, aunque no vemos algunas cosas que suceden, tenemos la certeza que vamos a llegar por la promesa de Dios, que es la palabra. Ahora, dice, la convicción de lo que no se ve, es decir, no es que lo tienes que ver, sino que simplemente tienes que creerlo y manejarte sobre esa atmósfera. Y empieza a hablar de diferentes historias bíblicas, pero en todas vemos, si nosotros vemos, no sé, el segundo versículo, dice: por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos, el testimonio de ellos fue bueno a causa de la fe. Es decir, un cristiano sin fe es un cristiano que no va a dar un buen testimonio, va a dar un mal testimonio. Porque la fe nos lleva a creer que Dios nos ve en todo tiempo, en todo momento. La fe nos lleva a someternos a la palabra de Dios, a obedecer lo que Dios dice, aunque no lo entendamos. La fe nos lleva a creerle a Dios, aunque no veamos y no entiendamos. Nos lleva a estar sometidos voluntariamente a Dios. Nos sometemos voluntariamente, pero eso es lo que provoca la fe primeramente en nosotros. Pero eso va creciendo. La fe, la idea es que vaya creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy quiero hablarles un poquito más de la fe. Algunas cosas que la fe puede hacer, porque nosotros a veces pasamos por esto y vemos las cosas que pasaron, pero lo hacemos muy por encima. Aquellos que anoten, por favor, toman nota. Dice: la fe puede alterar la biología humana, animal y vegetal. La fe puede alterar la parte biológica, lo que humanamente nosotros no entendemos. Y a Dios no le molesta quebrantar sus propias leyes físicas. A Él le encanta tocar la materia movido por nuestra fe. A Él le encanta hacer alteraciones.
A él le encanta meterse y de repente cuando todo está mal y cuando los diagnósticos son de muerte, traer vida, manifestarse a través de la iglesia, los hijos, los que portamos la fe. La Biblia dice, creí por lo cual hablé. Cuando uno porta fe, declara lo que Dios dice en su palabra y algo sucede en el mundo espiritual. ¿Lo cree o no lo cree? Y el ejemplo de todo esto es que Jesús le habló a la higuera y la higuera ¿qué pasó? Dice que hizo ¿qué? Se secó. Jesús le habló a la higuera y cuando le habló, la higuera se secó automáticamente. Entonces fue alterado en ese momento el transcurso de esa higuera a causa de una palabra que salió de la boca de Jesús. La fe tiene el acceso a la biología, puede alterarla. Por ejemplo, podemos encontrar un proceso de infección, infeccioso, un virus. ¿Cuántas veces nos ha pasado que de repente dice, tenemos a un familiar internado, no sé, hay un virus, los médicos no saben qué es, han hecho los estudios y no lo pueden sacar de ese cuadro? Y se ha traído el pedido de oración y hemos orado y Dios ha intervenido y ha quitado esa infección y ha traído sanidad. Los médicos no se lo han explicado, los médicos han dicho, no entendemos, no podemos entender. ¿Por qué? Porque alteró lo biológico, alteró la razón, lo que nosotros comprendemos. Los médicos estudiaron para algo y de repente se encuentran con una alteración a lo que ellos estudiaron y la razón les dice. Entonces la fe altera lo biológico, altera lo vegetal, altera lo animal, altera todo lo que nos rodea. Ahora, es importante porque todo va conectado al carácter. Yo les digo siempre, en los encuentros hemos hablado lo importante de ser una persona perdonadora, de ser una persona de saber perdonar, de usar el perdón como un estilo de vida. Porque el que no perdona, dice que su fe es anulada. Así que puede decir que ser creyente, pero si no perdono, mi fe es anulada. Entre tantas otras cosas que se anulan por causa de falta de perdón. Entonces, también habla de carácter, también habla de proceso, porque a nadie se le hace fácil perdonar cuando le ofenden, o es al revés. Realmente nos cuesta perdonar cuando hemos sido ofendidos, cuando nos consideramos ofendidos, nos cuesta perdonar. Pero de eso se trata, cuando alguien tiene fe, le cree a Dios y actúa conforme a lo que Dios dice, y Dios hace el resto. Ahora, el cristiano que cae bajo la falta de perdón, o no está procesado, o no entiende, o se resiste al proceso, también puede perder su fe es anulada. Entonces ya no puede manifestar la fe al mismo nivel que quizás lo hacía antes. Entonces vemos muchas veces que ocurre lo mismo, médicos que aseguraban que la recuperación podía tardar meses o años, de repente tienen que reunir la familia y decirle, mire, no entiendo qué pasó, no sé cómo sucedió. Algunos se atreven a decir, tiene que ser un milagro. Otros ni siquiera quieren nombrar esa palabra, porque es como pelear con su propia razón y ir en contra de lo que ellos estudiaron. Entonces directamente dicen, no le encontramos la lógica, no sé, sucedió. Cosas de la vida. Y le ponen cualquier otro nombre menos la palabra milagro. Nosotros como hijos de Dios sabemos que cuando clamamos a Dios con fe, Dios puede cambiar y alterar las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Cristo. Los médicos, nos ha pasado más de una vez, cuando ellos encuentran la alteración, tienen que por último reunir, como decíamos, la familia y decir que bueno, no entienden qué, pero sucedió. Que la recuperación fue tan rápida que es imposible para ellos, para lo que estudiaron. No negamos nosotros la realidad de la ciencia, sabemos que la ciencia también está puesta por Dios. Pero entendemos algo, que lo que para ellos es correcto, o seguramente está correcto, para nosotros como hijos de Dios sabemos que puede haber alteraciones porque Dios pone su mano. Entonces vemos la mano de Dios poniéndose y alterando las cosas. La fe, anote el que anota, la fe puede accionar sobre los cosmos. La fe puede accionar sobre los cosmos. Esto es muy, muy fuerte. Tal vez pensemos que es medio exagerado, pero la fe puede accionar sobre todo el universo.
y alterar el comportamiento del universo. Quizás creas o pienses que mover una montaña, ver una montaña que se mueve, la Biblia habla de esto, y decirle que se quite y que se eche en el mar, parece demasiado. Ahora la Biblia dice que si no dudamos en nuestro corazón, eso puede suceder. Y amados, hoy les estoy hablando de esto porque creo que los tiempos que vienen por delante requiere de un remanente que le crea a Dios a un nivel mayor. Es decir, para ver lo que vamos a ver, para meternos en los territorios que nos vamos a meter, para ir a las alturas. ¿Cuántos saben que la Biblia dice te pondré por cabeza y no por cola? Entonces, para ir a esas alturas, creo que la fe tiene que cambiar. Nuestra fe tiene que cambiar, tiene que estirarse, tiene que ir a otro nivel. Tenemos que entender cuán importante es cargar fe como verdaderos hijos de Dios y movernos en una dimensión mayor. ¿Cuántos dicen amén? Josué capítulo 10, versículo 12. Aquí vemos algo. La Biblia narra que este hombre ordenó al sol y a la luna que se detuvieran. Y a la vista de ellos, ambos astros quedaron quietos. Estaban peleando una batalla y él necesitaba más tiempo, necesitaba que no anocheciera, necesitaba poder ver, necesitaba la luz del día. Y hace una oración loca, mejor dicho que una oración, una declaración, envió una orden. Josué 10:12 dice: entonces Josué habló a Jehová el día, dice, en el que Jehová, dice, entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y esto sucedió. Amados, esto pasó, esto fue algo que sucedió. Y alguno dice: bueno, pero eso fue allá Josué. Pastor, ¿usted qué me está pidiendo? Que andes parando, deteniendo los cosmos para... Amados, nos vamos a encontrar con situaciones que vamos a tener que alterarlas en base a la fe que tenemos. Y quiero decirte algo, esto no está en el poder de los naturales, de la gente natural, la gente que ha resistido a Dios, la gente que se resiste a creer. Esto está en los que creen. Dice que a los que creen todo les es posible. Amados, el creer no es poca cosa. Pastor, pero por creer he pasado martirios, me han hecho esto, me han rechazado, me han tirado, me han dicho, me han excluido. Bueno, porque no eres natural, tú eres sobrenatural, tienes algo en ti que puede alterar, transformar y trastornar ciertas cosas. El enemigo lo sabe y sabe que tú ya no eres alguien normal, común y corriente. Entonces ser cristiano es mucho más que ocupar un lugar en una banca, en una iglesia. Ser cristiano es alguien que puede alterar las cosas. Pero la fe no solamente es para alterar las cosas, la fe también es para someterse a Dios. Me someto a Dios y a sus diseños por fe. No veo, no creo, no entiendo, no siento, se me hace difícil entender y comprender cómo funciona, pero por fe lo hago. No necesito comprenderlo, lo voy a hacer por fe. Pero también con esa misma fe voy a salir a mostrarle al mundo que el Dios que predicamos es real. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos le dan un aplauso a Jesús? Amados, tenemos que entender que si queremos llegar a muchas personas, el deseo de Dios es que muchos se salven, que nadie se pierda, que todo aquel que podamos llegar, lleguemos. ¿Y sabe qué? La gente está cansada de palabras. La gente necesita ver a Dios en acción. La gente necesita ver a Dios haciendo milagros, metiéndose en situaciones difíciles y alterándolas para la gloria misma de Él. Pero eso lo va a hacer a través de nosotros, su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios está buscando gente lista, gente aguerrida, gente que diga, mire, yo voy a hacer lo que Dios me dice, para no perder esa gracia que Dios me ha dado, para poder alterar, para traer cambio, para hacer que las cosas que no pueden suceder naturalmente empiecen a suceder por mano del Creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Padre que está en los cielos. ¿Está conmigo? Aleluya. Cuando vemos esto
Imagínese, en plena batalla, peleando, y él se para en el medio de todo y pega ese grito y le ordena a la nube, a la luna y al sol que se detengan. Ese día duró más de 30 horas. Se le sumaron más de 6 horas ese día, y es más, científicamente está comprobado que hubo un día en la historia de la humanidad que duró ese tiempo. No quieren relacionarlo con este texto bíblico, pero no se explican cómo, por qué pasó, pero saben qué pasó, que hubo un día que fue más largo que todos los días. ¿Sabe qué pasó? Un hijo de Dios, sabiendo quién era, se paró y dio una orden, y cuando dio la orden, Dios respondió y alteró los cosmos. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo le dan un aplauso a Cristo? Este mismo Josué, me imagino las cosas que habrá pasado. Porque vemos las proezas que él está haciendo. Vemos que él después fue sucesor de Moisés. Vemos que fue un hombre de guerra que llevó a la gente, no solamente que dice que repartió herencia entre ellos. Pero yo me imagino que la vida de Josué no habrá sido fácil. Josué se apartaba de todo el pueblo para estar cerca de Moisés, el elegido. Cuando Moisés se iba al monte a orar, el que lo acompañaba era Josué. Todos los demás quedaban en la fiesta. Todos los demás quedaban haciendo sus cosas. Nadie le interesaba. Pero él estaba ahí, cerca del ungido, cerca de la persona que había sido elegida por Dios. Cerca. Invirtiendo el tiempo que otros invertían en recreaciones, en descanso. Él lo invertía cerca del hombre de Dios. Y después vemos versículos más adelante cómo Dios lo empieza a usar y cuántas cosas grandes empiezan a suceder a través de ese varón. Pero creo que no habrá sido fácil el proceso. El proceso de ser diferente. El proceso te lleva a ser diferente, a hacer cosas diferentes. El resto puede hacer lo que quiera. Tú vas a hacer algo diferente si quieres agradar a Dios. Y cuando hagas lo diferente y le agrades a Dios, Dios hará contigo algo extraordinario. Cuando vemos estas cosas decimos, wow, qué impresionante lo que es Dios. Por increíble que parezca, aquel día duró más de 30 horas. Dios decidió detener la rotación de la tierra sin que produjera ningún caos a la superficie de este planeta, sin que alterara el perfecto equilibrio de nuestro sistema solar, pero lo detuvo. La fe puede activar, dice, el universo y moverlo a gusto y a paladar de Dios para cumplir el sueño que Él tiene contigo. ¿Sabe? Dios puede hacer esta locura. Lo hemos comprobado. Me acuerdo hace unos años estábamos haciendo una campaña, nos invitan a una campaña en Roque Pérez. Yo todavía no era pastor, estaba como evangelista. Y nos invitan a una campaña y fuimos a esa campaña y preparamos todo y el día estaba tremendo. Pero cada vez que iba viniendo el horario de la campaña se empieza a nublar y se empieza a poner feo. De repente parecía que se llevaba el viento y la tormenta se llevaba todo, que no quedaba nada. La gente empezó a decir, esto es una tormenta, pero que hace años no se ve. Y empezó la tormenta a avanzar hacia el lugar donde nosotros teníamos todo preparado para hacer la campaña. Y me acuerdo que todos empezaron a correr y dije, bueno, empecemos a guardar las cosas, hagamos esto, hagamos lo otro, aquello, lo otro. Y en mí empezó una cosa, un fuego de adentro, así como un celo. Porque yo decía, Señor, no estamos preparando un evento para hacernos ver nosotros, estamos preparando un evento para predicar tu palabra, para que la gente se salve, para el que está en adicciones pueda ser libre, para el que está en divorcio pueda cambiar su vida, para el que está enfermo, desahuciado por los médicos, pueda tener extensión de vida. ¿Cómo puede ser que el viento quiera detener esto? Y me acuerdo que escuché al Espíritu Santo y me dijo, bueno, ya salgo. Y fueron segundos donde yo dije, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo, Señor, si vos sostenés el universo? ¿Qué puedo hacer yo contra esto? Que se venía una ola negra. ¿Vio cuando viene tormenta fuerte? Y venía la tormenta horrible así hacia el lugar.
Y me acuerdo que me fui, me paré en el medio de la plaza y dije: Señor, yo oro y reprendo esta tormenta en el nombre de Jesús, porque hoy este lugar se va a llenar de salvación. Hoy este lugar va a escuchar de milagro. Hoy este lugar va... Y empecé a decir por qué quería que eso se detuviese. Y la tormenta parecía que seguía hacia adelante. Terminé esa palabra y dije: bueno, no sé, hice lo que dejó. Pensé que algunos me quedaron mirando como diciendo: la tormenta sigue, ¿qué hacemos ahora? Y nos dimos vuelta y salimos. Nos dimos vuelta y me puse así mientras todos estaban queriendo desarmar todo eso. Y de repente empiezo a ver que la gente empieza a mirar y se empieza a asombrar. Y veo que la gente de alrededor empieza a mirar y se empieza a asombrar. Ya no solamente lo de la campaña. Entonces dije: ¿qué pasó acá? Cuando miro de vuelta, se había disipado la tormenta. Fue una noche especial y vimos la gloria de Dios de una forma especial. ¿Sabe? Fue loco porque hubo que hablarlo. Fue loco porque el Señor dijo: bueno, haz algo. Y yo dije: ¿qué podemos hacer? Porque a veces nos sentimos más pequeños de lo que realmente Dios ha hecho con nosotros. A veces nos sentimos, y es normal hacerlo, es normal sentirse así. Ahora, mientras estés haciendo la obra de Dios, mientras tu motivación sea la necesidad ajena, mientras tu motivación sea hacer la obra de Cristo, no tengas límite. Porque Él es el más interesado que la bendición llegue. ¿Está conmigo? Entonces Dios te va a respaldar. Estos estaban peleando una batalla del Señor. Ellos estaban peleando contra los enemigos del pueblo de Dios. Entonces este hombre paró ahí y dijo: bueno, te ordeno luna y te ordeno sol que te detengas ahí. Porque necesitamos horas, días para poder pelear. Y terminaron la batalla. Pero así vemos alteraciones en muchas cosas. Pero para eso, amados, vuelvo a repetir: wow, qué lindo poder detener el sol y la luna, qué lindo poder alterar un diagnóstico. Pero qué feo es el proceso de tener que someterme a autoridad para que eso pueda suceder a través de mí. Porque quiero decirte algo: aunque Dios tiene propósitos, aunque Dios está derramando de su espíritu sobre toda carne, aunque estamos llegando a los tiempos finales, los diseños de Dios nunca van a cambiar. Hay algo que Dios dijo y estableció. Dice: cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. El diseño de Dios no va a ser alterado. Puede ser alterado todo el resto, pero el diseño de Dios jamás, escucha esto, jamás será alterado. Porque Dios sabe y conoce el corazón de nosotros. Imagínense que Dios nos diera el poder de detener la luna, de detener el sol, de cambiar un diagnóstico médico, pero no nos hiciera pasar por el proceso de sometimiento. Imagínense el orgullo hasta dónde puede dispararse de una persona. Imagínense la altanería hasta dónde puede ir de una persona. Imagínense cómo esa persona se puede sentir, no sé, la última... No os digo Coca-Cola, la última agua mineral del desierto. Imagínense qué daño puede provocar en esa persona. Entonces Dios, conociendo eso, nos iba por un proceso primero, antes de entregarnos eso, por un proceso que se llama rendición, muerte, sacrificio, obediencia, sumisión. Todas esas cosas que Dios prepara antes para después llevarnos en alturas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, es lindo todo eso, pero necesitamos entender que eso no viene sin lo otro. Isaías capítulo 38, versículo 7. Otro relato que podemos manifestar de este alcance de la fe aparece ahí en Isaías. Y fíjese cómo dice este pasaje: y esto le será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Versículo 8. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, el reloj de Acab 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido.
de los cuales había ya descendido. Dios retrasó algo para mostrar que estaba Dios en el asunto. Ahí vemos cómo Dios puede alterar cosas, cómo Dios puede alterar los cosmos, para mostrarnos que está en el asunto y que nos está guiando por el camino correcto. El profeta dijo: si es cierto que tú me estás hablando conmigo, haz que se vuelva 10 grados atrás. Mire, como le dijo el profeta, haz que esto suceda. Y ocurrió que se hizo más temprano, dice, por un rato, y el sol volvió atrás, y Dios nuevamente tuvo que afectar todo el movimiento universal, dice, y cuidar las matemáticas, y cuidando las matemáticas exactas que sostienen la armonía de los astros. Es decir, hizo una alteración impresionante, porque uno dice, bueno, sí, se detuvo el sol, sí, pero ¿se detuvo el sol o se detuvo la luna? Tenemos que entender que no es solamente que se detiene el sol y se detiene la luna. Eso como cuando vemos, de repente estamos acá y decimos, creció la pierna. Oraron y creció la pierna. Dicen, creció la pierna. Pará. La pierna tiene huesos, tiene piel, tiene venas, tiene tendones. Entonces hay muchas cosas que están pasando en el momento ese. A veces vemos un milagro de Dios y dice, sí, pasó tal cosa, sí, se sanó, sí. Y no nos damos cuenta de cuántas cosas Dios alteró para que algo suceda. Entonces vemos el interés de Dios de estar ahí, de hacer lo que va conforme a su voluntad, obviamente, pero hacerlo a través de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios lo quiere hacer a través de sus hijos, pero para eso necesitamos estar tomados de la mano de Dios. Dios puede afectar el universo, como dijimos anteriormente. Si Dios puede afectar el universo, hazte esta pregunta, o hazle esta pregunta a tu compañero. Decirle, si Dios puede afectar el universo, ¿cómo no moverá una montaña para ti? ¿Cuántos sienten que tienen una montaña delante o un gigante, una situación difícil? ¿Cuántos sienten o cuántos vinieron esta mañana sintiendo que hay algo que está ahí adelante y parece que no se quiere mover? ¿A cuántos les pasó? Ahora te pregunto y te vuelvo a hacer la pregunta. Si Dios está dispuesto a parar en los cosmos y a mover el universo, a hacer todo este lío que hizo en ese momento para cosas, ¿tú te piensas que Él no puede mover esa montaña o derribar ese gigante? Dios quiere hacerlo. Dios va a derribar ese gigante y vas a ver la victoria de Dios. El gigante que dice tu familia no va a convertirse, ese va a caer. El gigante que dice no, tu economía no va a cambiar, ese cae por tierra. El gigante que dice no te van a creer lo que está diciendo, ese gigante de incredulidad va al piso en el nombre poderoso de Jesús. Cuando dicen amén. Aleluya. La fe es perfectamente capaz de alterar comportamientos climáticos. Como les decía recién, la fe puede alterar comportamientos climáticos y tantas cosas. Marcos capítulo 4 versículo 35. Aquel día cuando llegó la hora, les dijo, pasemos al otro lado. Jesús ya había hablado. Y despidiendo a la multitud, dice, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo siguiente. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Fíjese que no quiere decir que no vengan situaciones cuando estás obedeciendo a Dios. Hay momentos donde vas a estar obedeciendo a Dios, haciendo específicamente lo que Dios te dijo, pero se van a desatar tormentas imprevistas. Y dice que ellos obedecieron para cruzar al otro lado, pero se levanta una tempestad de viento, dice, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, se hundía. Pero no fuiste vos, Jesús, el que me dijiste que avance. Y ahora siento que se hunde la barca. ¿A cuántos le pasó en algún momento eso?
que Dios le dijo, haz tal cosa, lo hicieron y después sentía que se hundía la barca, se armaba un pleito familiar, se armaba un lío ahí en la economía, se armaba una trifulca en la salud y tú dices, pero Señor, tú me dijiste, ¿qué pasó aquí? Tranquilo, tu fe está siendo trabajada. Porque si Dios te dijo, por más que venga el viento, por más que sople el río, por más que sople las olas, que las olas quieran inundar tu barca, quiero decirte algo, Dios te va a llevar al buen puerto, al buen lugar. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, entonces dale un aplauso a Jesús. Versículo siguiente. Y él estando en la popa durmiendo, me gusta este porque dice que Jesús dormía en la popa. Siempre me gusta pensar un poquito, digo, semejante tormenta, soplando el viento, entrando agua, porque no era un barco como, no sé, estos barcos que veamos, cuando vamos al puerto vemos esos barcos gigantes, era un barquito de 12 personas. Y él durmiendo en la popa, el agua entrando en el bote, casi ahogándose. Imagínense el ruido, todos corriendo, diciendo para un lado, para el otro, che, ponete acá, rema para allá, hace algo. Y él durmiendo como si nada. Dice que dormía ahí dice, dormía sobre un cabezal. Dice, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo siguiente. Él levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Qué tremendo, porque Dios le habla al viento como si el viento tuviera oídos. Dios declara al viento como si tuviera, ¡hey viento, cállate! Y tú mar, hazte calmo. Y le habla, le declara. Amados, la fe sin declaración o la fe sin declarar es una fe muerta. La Biblia dice, creí por lo cual hablé. Cuando tú creas algo, decláralo. Si sabes que es Dios contigo, decláralo, porque algo va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a hacer algo con ese asunto. Versículo hasta el 41 vamos. Y les dijo, ¿por qué estáis así? Dice, amedrentados, como que no tenéis fe. Versículo 41. Entonces terminaron con gran temor y dijeron el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amados, otra cosa que la fe hace, la fe tiene el poder para afectar el mundo espiritual. La fe tiene el poder para sacudir el mundo espiritual y afectarlo. Dios es soberano sobre todas las cosas y por medio de la fe Él puede alterar incluso las fuerzas naturales. Dice, nunca te olvides que por ser una persona de fe, dice, en tu boca hay poder para transformar circunstancias. ¿Cuánta gente de fe hay acá? Hay poder para transformar circunstancias. ¿Lo cree o no lo cree? La palabra relata, dice, viendo entonces los discípulos, dice a Jesús, vinieron pues los discípulos a Jesús aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Mateo capítulo 17, 19. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Eran los discípulos de Jesús. Andaban con Jesús. Jesús le había dado, en un momento le había dado autoridad para echar fuera a los demonios y esto, aquello, lo otro. Y ellos salieron a estrenar la autoridad y de repente se encontraron que los demonios se iban, los enfermos se sanaban y volvieron contentos y le dijeron, Señor, no sabés, en tu nombre echamos fuera demonios y esto, aquello, lo otro. Pero sucedió más tarde que los mismos que estaban echando fuera demonios le trajeron un endemoniado y no lo pudieron hacer libre. Ellos estaban operando con una autoridad delegada. Esto nos habla de lo que es la autoridad delegada, prestada. Cuando alguien te presta algo, toma, anda. Acá José maneja un camión. ¿Es tuyo? Lo manejas. Si del trabajo te dijeran, no más, no hay camión. Entonces, él puede trasladar cosas desde una ciudad a otra, porque el lugar que lo abrazó como empleador, le otorga las cosas para que haga el trabajo. De la misma forma funciona el mundo espiritual.
Cuando nosotros entramos bajo un manto, bajo una cobertura, en un lugar, ese lugar te habilita para hacer cosas. Los discípulos estaban siendo habilitados por la autoridad que estaba sobre Jesús. Y de repente salieron a echar fuera demonios. ¡Ay, listo! Ya está. Echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Creo que ya estamos listos. Cuando dijeron creo que ya estamos listos, creo que Dios dijo, ahora vamos a darle una lección a esto. Y de repente le trae un endemoniado que no pudieron liberar. Entró frustración a su corazón. ¿Por qué nosotros no pudimos liberarlo? Y Jesús le responde fácilmente. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte. Miren el nivel de fe que le pedía. No es que le pedía una fe grandota. Yo le decía, yo les pido a ustedes una fe como un grano de mostaza. Después empiezan a suceder las cosas. Me imagino que los discípulos habrán quedado, ¿pero qué no tenemos ni fe ni como un grano de mostaza? Nuestra fe está más chiquitita que un grano de mostaza. Pero si allá echamos fuera demonios, andamos enfermos. Sí, no, pero eso fue bajo autoridad delegada. Su fe está chiquitita y más chiquita que un grano de mostaza. ¿Y por qué me dice esto? Yo me imagino que, no está escrito, pero si Jesús tendría que haber dicho todo. Muchachos, hace un rato se estaban peleando a ver quién se sentaba a la derecha, quién se sentaba a la izquierda. Hay un montón de cosas que todavía habla de que su fe no ha sido perfeccionada para nada. Por eso no pueden echar fuera el demonio, porque si su fe estuviera más grande, lo echarían fuera enseguida. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces la fe y el carácter van unidos. El carácter va creciendo, la fe va creciendo. Amados, Dios quiere que hagas proezas en las manos de Dios. A través de Dios, Dios quiere que manifieste su gloria. Pero el diseño de Dios no puede ser alterado. Todo lo demás, los cosmos, el mundo, en la parte animal, la parte médica, la parte financiera podrá ser alterada, pero el diseño de Dios no tendrá alteración alguna. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Y por qué hacía esto Jesús? ¿Para qué hacía todo esto Jesucristo? Para entender y hacerles entender que necesitaban crecer todavía. En otra ocasión dice, Señor, gracias te doy porque le diste a entender esto a los niños y lo escondiste de los sabios. Y luego otro venía y dice, ¿cómo niños? Si venimos a echar fuera demonios, hasta los demonios se nos fueron. Sí, pero son unos niños espirituales todavía, tranquilos, que están creciendo. Ahora diga conmigo, el proceso te da crecimiento. El crecimiento te da madurez. Y la madurez te da estabilidad. Establecido, afirmado y cimentado en Cristo Jesús, haremos proezas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios de la gloria. Mateo 28, 18. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos ¿al qué? A todas las naciones. Aleluya. Necesitamos la llave de la fe. Diga conmigo, necesitamos la llave de la fe. ¿Por qué digo la llave de la fe? Porque solamente a través de la llave de la fe hay puertas que se van a abrir delante de ti. Las puertas no se van a abrir porque eres hijo. Tampoco porque eres redimido. Las puertas se empiezan a abrir por la fe. La fe es una llave. Y si no entiendes eso, nos perdemos. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo siguiente. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. No era solamente predicar. No es solamente salir por el mundo a ser discípulos, bautizar, meterlo en agua. No es solamente, recibí a Cristo como Señor y Salvador. Listo, vení que te bautizo. Listo, ya está, estoy cumpliendo con Dios, me manejo en un nivel de fe. No, enseñándoles y para enseñarles, practicándolo lo que les he enseñado. Hay gente que toma una parte de este pasaje, ir por todo el mundo y predicar, y quieren salir como locos a predicar, pero no quieren ni enseñar ni practicar
lo que Dios nos ha enseñado. Entonces su fe está anulada. ¿Entiende ahora? Entonces dice, enseñándole que guarden, dice, todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros no enseñamos lo que Cristo enseñó y no practicamos primeramente, para enseñar hay que practicarlo, ¿sí o no? El que enseña sin practicarlo es un falso. El que enseña amor sin ejercer amor es un falso. El que enseña respeto sin tener respeto es un falso. El que se para ahí pero deshonra a su casa es un falso. Eso no funciona. Eso no sirve. Pastor, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver mi relación conyugal con el ministerio? El que no ama a los hombres, se nos dijo: amados, amen a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. ¡Wow! No, pero yo lo que pasa es que tengo pensado parar la luna, el sol, resucitar un par de muertos, ir al hospital a sanar enfermos y declarar esto y aquello y lo otro. Primero lo primero: carácter, formación, alineación. Cuando hablemos de eso, viene todo el resto. ¿Está conmigo, sí o no? Pastor, entonces, si Dios quiere que hagamos proezas, si Dios quiere que salgamos por el mundo a manifestarnos, ¿por qué todo el mundo nos está manifestando si se está perdiendo la gente como loco? Porque no todo se sostiene el proceso y se deja procesar para que Dios lo pueda usar como realmente quiere usarlo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Cristo. Esto de la fe y moverse en la fe está bueno, porque parece como que tuviéramos un montón de cosas que quizás nos parece que nos haría bien. Pero si no tenemos el proceso, si no somos procesados, estamos sonados. Necesitamos la llave de la fe. Tienes autoridad en el mundo espiritual, puedes echar fuera demonios, puedes detener un ataque contra ti, sin lugar a duda. Puedes plantarte en el nombre de Jesús y ejercer la autoridad. Todo depende de la medida de fe que hayas alcanzado. Puedes echar fuera demonios, puedes parar el clima, puedes hacer esto y aquello, lo otro. Todo depende de la medida de ¿qué? Que hayas alcanzado. Entonces necesitamos aprender esto, que es la medida de fe que hayamos alcanzado, y la que nos va a habilitar las llaves que tengamos para abrir o no abrir ciertas puertas. ¿Está conmigo? Esta es la razón por la que cada servicio de la iglesia vemos más y más personas que son libres o llegan y son libres de adicciones, de pensamientos de suicidio. ¿Vio cuántos testimonios tenemos acá de cosas que pasan? La gente me llama: pastor, en la casita de paz vino uno que se quería suicidar, ahora es discípulo mío y tiene gente y está pasando esto, aquello, lo otro. Sí. Pastor, ¿qué lo hizo? El manto y la fe que baja desde arriba. ¿Está conmigo? Entonces lo está haciendo, el Señor lo está haciendo, pero debemos aprender a cómo es el diseño. Uno persigue a 1000, dos persiguen a 10.000. ¿Se acuerda de ese texto? Entonces, decirle a tu vecino: te necesito. Decirle al otro: no necesitamos. Entonces, si nos necesitamos, cuidémonos entre nosotros, ¿sí o no? El poder y la autoridad de Cristo puede vencer el mundo espiritual, dijimos. Ya fueron delegados a los hijos de Dios y se manifiesta solo a través de la fe. La fe puede actuar sobre los tiempos. Ya voy cerrando con esto. Tengo otros puntos, pero no puedo llegar ahora. La fe puede alterar o puede actuar sobre los tiempos. Dios no está sometido a un reloj. Y nosotros, sus hijos, también tendríamos la posibilidad de liberarnos
de librarnos de él a través de la fe. Es decir, Dios no está sometido a un reloj y nosotros, sus hijos, podemos liberarnos de eso a través de la fe. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Qué? ¿Saco el reloj y lo tiro? ¿Lo boto para no mirar la hora? No, te estoy hablando de aceleraciones espirituales. Te estoy hablando de alcanzar cosas en tiempos menores a los que costaría alcanzar algo. Te estoy hablando de restauraciones, de cosas que Dios puede hacer a través de la fe en un tiempo mucho más reducido de lo que normalmente llevaría. Pero esto se hace a través de la fe. Entonces, por eso es que acá está la explicación de que por qué, si hay diferentes iglesias que predican la misma palabra, que tienen la misma Biblia, algunos alcanzan las cosas aceleradas y otros les cuesta mucho tiempo. Llegan también, pero capaz que les costó 20 años. Mientras el otro lo hizo en 5. Y usted dice, ¿cuál es la diferencia? Si Dios es el mismo, sí, pero la fe de ellos es diferente. La fe de los que estaban con Josué fue muy diferente a la fe de los que estuvieron con Moisés. Tuvieron que aumentar su fe porque ahora no solamente tenían que conquistar, iban a conquistar y iban a repartir botín. Ahora no se trataba de sobrevivir solamente, ahora se trataba de empezar a conquistar y traer bendición para ellos y para los que venían para atrás. ¿Está conmigo, sí o no? Amados, el tiempo que viene por delante ya no es un tiempo solamente de estar saciado. Estoy bien, tengo buen trabajo, tengo buena economía, mi casa está bien, listo, ya está. No, el tiempo que viene por delante es el tiempo de la iglesia, donde la iglesia se arremanga y dice, vamos a pelear más fuerte, vamos a levantar nuestro nivel de fe y vamos a salir a conquistar, y también vamos a repartir bendición a aquellos que no se sintieron bendecidos. También le vamos a dar de eso para que puedan testificar y dar gloria a Cristo de que Él es real y que hace cosas eternas y poderosas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Cristo. Yo no sé de qué bando quiere estar usted, pero yo quiero estar del bando de los que reparten bendición. Ahora, podemos librarnos de esto. La fe es capaz de acortar los procesos. Por ejemplo, de una enfermedad o de algún sufrimiento. Asimismo, también puede extender los tiempos de nuestras victorias y de la bendición. La fe puede acortar los tiempos de la enfermedad y extender los tiempos de la bendición a la vez. Entonces, esto es algo tremendo porque se vuelve algo elástico. Lo que para todo el mundo es normal, bueno, tengo tanto tiempo y en este tiempo puedo hacer esto y pudiera durar en esto tanto. No, la fe lo puede alterar todo y puede durar menos lo malo y más lo bueno que Dios tiene para tu vida y tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Amados, y la prueba de esta es simple. Dios lo dice en su palabra, que Dios castiga o visita la maldad de los hijos, de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero bendice hasta 1000 generaciones de los que aman su nombre. ¿Por qué amaríamos a Dios si no es por fe? Entonces, el que ama su nombre, que pone el nombre de Dios en primer lugar, estoy amando a Dios. No lo veo, pero lo voy a amar. Voy a respetar sus leyes, voy a hacer lo que Dios me pide. Estoy amando, estoy manifestando eso. Por fe lo estoy haciendo, porque no lo estoy viendo. Pero eso me está trayendo hasta 1000 de los míos bendecidos. 1000 generaciones tuyas bendecidas por el solo hecho de amar a Dios y poner tu fe en Cristo. ¿Está conmigo? ¿Vale la pena o no vale la pena? 4 por 1000. Es decir, en el otro lado eran 4 generaciones. Acá son 1000 generaciones que van a ser bendecidas. Dale un aplauso a Cristo y decirle, Señor, yo quiero ser uno. Escuche, entonces debemos entender que la fe hace esas cosas elásticas y puede reducir lo malo y extender lo bueno. La misma fe puede hacer eso. Dice, la fe es capaz de acortar los procesos, como dijimos recién, y extender las victorias. La fe puede hacer que las cosas sucedan en mucho menos tiempo que lo que normalmente tomaría. La palabra asegura en Hechos capítulo 3, versículo 7. Escuche esto. Hechos 3, 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies
y los tobillos. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo pasó? Al momento, tomándolo por la mano derecha, dice, se lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Probablemente un kinesiólogo diría, no es posible que este hombre pueda caminar de acá pronto, que se ponga de pie y se haga caminando. Aunque, dice, realmente se haya sanado, necesitamos varios meses para rehabilitación, antes que los pies y los tobillos puedan afirmarse para sostener su cuerpo. Sin embargo, la fe acelera los tiempos. ¿Está conmigo? Hemos tenido gente que ha entrado aquí con quebraduras y el Espíritu Santo ha dicho, las sano ahora, y hemos orado por ellos y se han sacado las cosas, las botas, que ahora no se usa mucho yeso, sino que se usa eso, y han salido con eso en la mano, pisando con su tobillo dañado. Hace poco estábamos aquí y un joven entró con su dedo fisurado. Estaba su dedo fisurado, oramos por él y se fue con el dedo sano. Se fue a hacer la placa y dijeron, no hay fisura, ya está sano. Al día siguiente la hinchazón se fue, pero él ya podía mover su dedo normalmente. En el mismo momento que recibió la oración, su dedo entró en la función normal. La hinchazón duró hasta el otro día. Me acuerdo que estaba hinchado y al otro día me manda la foto que estaba deshinchado. Pero la movilidad fue en el instante. La fe es para la obra. ¿Está conmigo? Entonces, estas son las cosas que alteran a veces. Como me ha pasado que a veces, un día oramos por un hombre. Un día trajeron un hombre que lo trajeron entre dos. Llegaron a la puerta, lo bajaron entre dos. Y lo trajeron aquí, el hombre no podía caminar, no sabían qué había pasado. Los médicos dijeron, no sé, no sabemos. No tiene una lógica la enfermedad de él, pero cada vez la movilidad era peor. Y lo trajeron, me acuerdo que lo trajeron al altar y oramos por él en el altar. Y Dios me dijo, decirle que ahora está sano y que ahora empieza a hacer las cosas. Y subimos a la escalera, empezamos, le digo, bueno, venga, suba a la escalera conmigo. Y cuando subió a la escalera, la primera la subió más o menos, la segunda la bajó fuerte. La segunda, cuando volvemos por la segunda vez, ya subió bien y ya empezó a caminar normal y se fue bárbaro a la casa. Otro, me acuerdo que estaba por la mitad del salón y también tenía el mismo problema de movilidad, unos días más tarde. Y le dije, levanta tus manos, oré por él, levanté tus manos, levantó las manos hasta ahí, después las levantó hasta acá y después las levantó hasta acá. Y el Señor me dijo, hasta ahí, lo próximo lo haré en los próximos 3 días. Así que le dije, te veo en unos días, pero en 3 días vas a estar sano totalmente. Al domingo siguiente, no lo vi en la semana, pero al domingo siguiente llegó y se paró por allá atrás y le dije, ¿y cómo estás? Levantó sus manos, movía todo, es decir, a los 3 días, como el Señor había dicho, todo había sucedido en él. ¿Está conmigo? Entonces, tenemos que, primeramente, para poder movernos en un nivel de fe, saber escuchar al Espíritu Santo. Para saber oír, tienes que tener disciplina. Porque ¿cómo vas a honrar lo que no ves si no puedes honrar lo que ves? ¿Cómo te vas a someter al Espíritu Santo si ni siquiera te puedes someter a un líder, a un pastor? ¿Cómo te vas a someter a Dios si ni siquiera puedes someterte a los que trabajan ahí cerca tuyo? ¿Por qué lo hacemos? Por fe lo hacemos. Y mientras lo hacemos vamos creciendo. ¿Están conmigo o no? Entonces, esto es importante porque hablamos de fe y hablamos de lo que la fe hace, pero no hablamos de cómo la fe también viene. La fe no se ejercita solo por proezas. La fe se ejercita en obediencia. Obedezco por fe y estoy ejercitando la fe. Y cuando tengo que hacer algo, mi fe está en otro nivel. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces, no es posible que el hombre caminara, pareciera, dice, aunque realmente se haya sanado, necesitamos normalmente piensan eso, ¿no? Necesitamos varios días para que se sane. Sin embargo, Hechos narra otra historia. A este paralítico al instante se le afirmaron los tobillos y las piernas. Al instante, diga conmigo, al instante. Hechos capítulo 3, versículo 8. Y no solamente se le afirmaron los pies y las piernas.
Dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entraron con ellos al templo, y andando y saltando. Caminaba y hacía. Vio que normalmente vos decís, bueno, pisás el tobillo con cuidado, no le echás todo el peso, le pones un poquito y vio que el que tiene un problema del tobillo, ¿qué hace? Hace esto, porque tira el peso enseguida para el otro lado. No, entró saltando, diga conmigo, caminando y saltando. Esa es señal de que quedó sano totalmente en el mismo instante. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey de Gloria. Entonces vemos estas cosas. Narra un hecho extraordinario también, la Biblia. Habla de Felipe, estaba predicando cuando Dios le ordenó que se fuera camino desierto. Y en obediencia, Felipe dejó el éxito de su cruzada y fue por donde nadie le había indicado. Cuando Dios le habla a Felipe, Felipe estaba en medio de una cruzada evangelística. Felipe era un evangelista. Estaba en medio de una cruzada. Había mucha gente escuchándolo. Felipe estaba en el medio de una cruzada, imagínense, milagros. Acá se levanta uno, allá se levanta el otro, traen los enfermos, se están sanando. Pero de repente la voz del Espíritu Santo le dijo, vete por un camino desierto. Y dice que Felipe, obedeciendo la voz, se fue por ese camino. ¿Por qué Dios no le da fe o no le deja crecer la fe al que no ha sido procesado? Porque la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Entonces el que no fue procesado está inhabilitado de cargar fe. ¿Y ese no puede hacer nada? No, por ahí tiene la suerte de caer en un lugar donde lo activan para hacer algo. Pero estaría como los discípulos de Jesús, operando bajo una unción prestada. Si se le saca quedamos sin nada. Y así es donde pasa, donde gente pierde promesas, bendiciones grandes, porque no entiende los diseños. La fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Dios le habla a Felipe, pleno evento, plena majestuosidad, predicándole a tanto, y le ordena que fuera por un camino desierto. Y él, en obediencia, Felipe deja el éxito de la cruzada y fue por donde se le había indicado. Sucedió que cuando fue por ese camino encontró un funcionario de la corte Candace, reina de Etíope. El hombre venía leyendo el capítulo de Isaías. Felipe les explicó de quién hablaba el pasaje, le predicó y el hombre aceptó a Cristo. Por allá había agua y le preguntó, ¿puedo bautizarme? Felipe le respondió, si crees de todo corazón puedes. Y dice, y en el mismo momento bajaron del carro y le bautizó. Observa que instantáneamente le ocurre lo que ocurre después. Hechos capítulo 8, versículo 38 al 40. Observa lo que ocurre después. Cuando obedecemos a Dios y pasamos de un lugar, a veces, porque a veces Dios te va a llevar de lugares donde vos decís, acá está todo lindo, ya está, llegué a donde quería, y ahora Dios te dice, vuelve al desierto. No, pero al desierto no, porque acá está bueno, esto era lo que yo anhelaba, lo que yo estaba buscando. Vuelve al desierto. Si tú no vuelves al desierto, te lo pierdes todo. Si vuelves al desierto, recibes más de parte de Dios. Dice, y mandó parar el carro, fíjese, y descendieron ambos a las aguas, y Felipe y el eunuco lo bautizó. Versículo siguiente. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, dice, y el eunuco, y no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Versículo siguiente. Pero Felipe se encontró en Azoto
Y pasando anunciaba el evangelio en toda la ciudad hasta que llegó a Cesarea. Escuche, esto fue tremendo porque dice, al instante que salieron del agua, hubo una transportación instantánea. El Espíritu, dice, del Señor, dice, tomó a Felipe y los llevó a Azoto, muy lejos de donde había estado él con el etíope. Eso fue un viaje veloz. Dice, aunque existiera una autopista de donde estaba él, acoso impresionante, ni un Fórmula 1 podía hacer ese recorrido. Un Fórmula 1 habría tardado un par de horas para llegar. Escuche, cuando obedecemos a Dios, por loco que parezca, es cuando la aceleración se activa. Él estaba cómodo. De lo cómodo pasó a lo incómodo, desierto. El desierto manifiesta incomodidad. Pero cuando él hizo eso, Dios dijo de vuelta, es digno de aceleración. Acelérenle las cosas. Y dice que lo tomó el Espíritu de Dios y lo llevó de un lugar a otro y siguió haciendo su tarea. Amados, la fe desata cosas sobrenaturales. Yo no sé cuál sea tu problema, con qué viniste hoy. Quizás tengas un familiar enfermo, quizás tengas una situación difícil, quizás estés pasando una situación familiar, económica, quizás, no sé cuál sea tu problema. Pero quiero decirte algo, la fe tiene la capacidad de alterar todas las cosas. Y Dios quiere que tú puedas empezar a caminar en esa fe, que puedas empezar a percibir las cosas que vienen y a recibir las cosas que vienen por la fe. Así que cierra tus ojitos ahí por un instante. Yo quiero que por un instante ores al Señor ahí. Y si en algún momento viste la fe como algo muy común y quizás hasta te llegaste a burlar de la fe, dile, Señor, perdóname por haberme burlado de algo tan precioso. Porque a veces nos pasa, la gente viene y nos habla de fe y nos dice, ¿qué fe? ¿Qué me estás diciendo? Si no hago esto, no pasa aquello. Porque estamos en lo natural y resistimos lo que Dios nos quiere dar. Pero cuando venimos y somos francos con Dios y decimos, Señor, me equivoqué, cometí errores, muchas veces menosprecié la fe, otras veces dije tener fe, pero no me sujeté ni hice nada que le manifestara que realmente tenía fe. En otras ocasiones quizás lo único que quería los resultados de la fe, pero no quería el proceso por el cual llegaba a ella. Señor, hoy entiendo que si no paso el proceso no recibo la recompensa. Por eso en esta mañana hago un pacto contigo. Hago pacto contigo. Señor, enséñame el camino de la fe. Dame sabiduría a lo que no entiendo. Déjame comprender lo que mi razón me dice que no es así. Déjame caminar en el ámbito de la fe.